Por eso también está con nosotros hoy Francisco García, coordinador nacional de CSIC de Vigilancia Aduanera. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Todos los expertos, todos los profesionales que viven y trabajan en nuestra provincia lo reconocen y lo vuelven a decir. Esto no es un problema de ahora, es un problema endémico. Desde Vigilancia Aduanera entendemos que también coincide. Sí, claro, coincidimos y además, aprovechando la intervención del señor presidente de la Audiencia Provincial, pues destacamos que para luchar contra el narcotráfico, algo tan complejo y que tiene tantas aristas, todos los elementos que luchan contra él tienen que tener fuerza, si no se queda cojo. Yo quiero destacar que la Guardia Civil necesita muchos medios para combatir contra el narcotráfico, pero que solo eso no valdría. Nosotros tenemos que tener también nuestros medios, la Policía Nacional, las policías locales, los jueces, los tribunales. Hay que reforzar todo aquello que debe de cambiar para ir revirtiendo poco a poco la situación. Y esto no es un problema que se pueda solventar a corto plazo, es un problema que esa palabra endémico, que la verdad es que, bueno, pues suena a dramática, como que no tiene solución. Y nosotros creemos desde el sindicato CSIC que sí tiene solución, pero apostando en proyectos que sean multidisciplinares, de reforzar en toda la provincia. Sería en educación, en justicia, en fuerza y cuerpo de seguridad, vigilancia aduanera, la lucha contra el crimen organizado a través del blanqueo de capitales. Vigilancia aduanera tiene unas unidades de blanqueo de capitales excepcionales, porque me gustaría destacar que los funcionarios que forman parte de ella, pues por poner el ejemplo, los jefes, mandos intermedios, todos tienen que tener carreras universitarias y las pruebas de acceso son equiparables a un subinspector de Hacienda, técnico de Hacienda, y nuestros mandos, los A1, las pruebas y los temarios a los que se aborden se podrían equiparar a un inspector de Hacienda. Es decir, la cualificación profesional, la cualificación que tienen y que tenemos el resto, por ende, a través de la formación que recibimos, que aunque no sea, siempre nos quejamos de que es un poco insuficiente, pero hacen que, por ejemplo, el tema del blanqueo de capitales es una de las aristas que hay que reforzar. Los agentes en concreto, hablábamos de históricos, y ustedes, agentes de vigilancia aduanera, en concreto, CSIC presentó el pasado 13 de noviembre un escrito en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el temor de la integridad de las embarcaciones con las que trabajan, y reclamaban el refuerzo de los medios frente al narcotráfico. Literalmente parece muy previsible. A ver, ese escrito es un ejemplo de otros muchos. Es un ejemplo que se pone porque además es un escrito que firman funcionarios con su propio NUMA para darle mayor peso y que no sea que la Administración pueda decir que es el interés de un sindicato concreto o de otro, sino que esto es los propios funcionarios. Y sobre todo va relativo a la utilización de las embarcaciones semirrígidas, sí, para combatir el tráfico de drogas a través de narcolanchas. Es decir, nosotros no podemos ir con una moto a detener un coche, ni con un coche a detener un camión. Hay imágenes circulando de la diferencia de porte, de tamaño, entre las embarcaciones con las que nosotros vamos a combatir y las narcolanchas. Además, una narcolancha cuando está parada no tiene la verdadera dimensión que luego alcanza en el mar, porque parada, la mayor parte del casco se encuentra sumergido. En el momento que alcanzan potencias, levantan todo el casco, prácticamente planean, y de pasar de tener pues escasamente 1 metro en la proa a poder alcanzar 3 metros. Claro, con 3 metros de altura en la proa es mucho más fácil pasar a otra embarcación. Entonces, muchas veces las imágenes que se tienen hay que contrastarlas. El vídeo desgraciado del accidente, de cómo arrollan a nuestros compañeros guardias civiles, es claro, se ve la diferencia es enorme. Sin embargo, hay una imagen cuando las embarcaciones están paradas en el puerto. Estamos viendo las imágenes. Sí, esa imagen, y luego hay otra imagen en la que las embarcaciones están paradas y se ven mucho más pequeñas. Es decir, es que es muy peligroso enfrentarse a esas embarcaciones. Nosotros y la Guardia Civil
tenemos barcos de casco de fibra rígido y también de aluminio, tiene la Guardia Civil, barcos muy fuertes y que podrían enfrentarse a ellas, pero están todos estropeados. Nosotros tenemos los barcos de Cádiz, uno lleva 6 años estropeado, sin funcionar, y el otro, ese tiene 24 años, y el otro 28 años, en el que yo navegué muchísimos años en él. El barco era muy marinero, pero con 28 años el barco ya no aguanta más y ha salido ardiendo en numerosas ocasiones, y el barco no es operativo. El barco lleva muchos años en los que el tiempo de operatividad que nos han sustituido para salir a por las narcolanchas, semirrígidas, un poco más grandes que las que llevaba la Guardia Civil. Y aquí es donde yo quería incidir. Es que CESIF ya le comunicó a la agencia tributaria hace mucho tiempo que había un riesgo claro para los tripulantes de los funcionarios si iban a bordo de embarcaciones semirrígidas contra narcolancha. Y yo lo que he preguntado en otros medios de comunicación es, ¿la agencia tributaria pasó esta información a la Guardia Civil? ¿La Guardia Civil lo sabía? Yo supongo que sí. Y ahí ya pues es lo que ahora todo el mundo está intentando dirimir, porque culpable o presunto culpable, para mantener la forma jurídica, lo hay claro, pero irresponsables. ¿Quiénes son responsables de esto? De tener tantísimas embarcaciones inoperativas en la zona pues prácticamente de mayor entrada de droga de toda la región, bueno, de Europa podríamos decir. ¿Quiénes son responsables de que no estén funcionando esas embarcaciones? Bueno, eso es una pregunta que evidentemente yo no puedo responder, pero que me gustaría que algún día se supiera y se pudiera responder. Esta situación en muchas ocasiones, tanto en material como las inversiones en infraestructuras, en recursos materiales, en recursos humanos, se achaca desde los propios responsables de diferentes administraciones, en diferentes situaciones, pero estamos hablando en esta en concreta, se achaca a esa burocratización, a esa poca agilidad de la administración en cuanto a contratación o ejecución de cualquier proyecto y en este caso también, por ejemplo, de compra de diferentes recursos. Pero, sin embargo, estamos hablando de vidas, de personas que con este material, que no es un material de oficina, puede estar la diferencia, como hemos visto, entre la vida y la muerte. Me gusta que me haya hecho usted esa pregunta porque además no he podido exponerla a ningún medio de comunicación porque no he tenido el tiempo y no me han dado la oportunidad. Lo que usted dice de la burocratización es muy importante. Supongo que toda la buena voluntad del mundo, en los últimos años se han ido implementando normas que han ido controlando el gasto y haciendo que para comprar cualquier elemento nadie pueda comprarlo sin una supervisión, sin un presupuesto previo. Me parece estupendo porque, pues bueno, todos sabemos los despilfarros que ha habido en la administración y los ciudadanos lo que quieren es saber que con sus impuestos lo que se compra bien. Claro, pero si aquí para arreglar, le digo, un manguito de un hidráulico de una embarcación que a lo mejor puede costar 3.000 euros, hacen falta una cantidad de papeles y autorizaciones que retrasan 3 meses la compra y ya, si nos vamos aumentando el precio, aumenta la burocracia y todo lo necesario. Claro, ¿qué se podría hacer? Pues los políticos podrían crear normas especiales para estas zonas para que esto no suceda. Haya fondos de inversión en el que un jefe de mantenimiento de Guardia Civil o de Vigilancia Aduanera, y hablo de las patrulleras, que es de lo que yo conozco, tenga a su disposición los recursos necesarios para poder adquirir el material inmediatamente. Y luego se justificará. Pero si queremos luchar contra el narcotráfico, o tenemos barcos o vamos a ver cómo entran, en Barbate. De aquí a no mucho encontraremos esas embarcaciones en la bahía de Cádiz. Es que efectivamente estamos hablando y también los portavoces de otras organizaciones sindicales nos han hablado. No es un problema ya del campo de Gibraltar. Antes se pedía esa zona de singularidad por parte, por ejemplo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. También lo han pedido operadores jurídicos para el campo de Gibraltar. Ya no solo es el campo de Gibraltar. No, mire, además hay y esto está registrado en el Congreso de los Diputados, hay una enmienda de un partido político, que bueno, cualquiera puede acceder a él, en el que hará aproximadamente 2 años, creo, esa enmienda a los presupuestos generales del Estado solicitaba la creación del campo de
zona especial singularidad para el campo de Gibraltar. Sin embargo, ya está cambiando la versión. Ese propio partido político está embebiéndose de todas las circunstancias que están rodeando no solo al campo de Gibraltar, sino al resto de la comarca, del litoral gaditano, y ya están teniendo la percepción de que esto no es un problema solo del campo de Gibraltar. Claro, es que la gente tiene que entender que el narcotráfico maneja muchísimo dinero y que si entran por Algeciras es porque es más barato, porque ellos hacen los números y lo que le sale una embarcación semirrígida descargada en Algeciras no es lo que le sale en Huelva o lo que le sale en Almería o lo que le sale en Cartagena. Lo hacen aquí porque es más barato. Cuando la presión policial los echa de algún sitio, que es lo que ha pasado cuando se reforzó, cuando vino Loconsur, esas embarcaciones se trasladaron y empezaron a entrar por Portugal, por Huelva. Nosotros hablamos de Cádiz, pero Huelva entra lo mismo prácticamente. El río Guadalquivir es la principal autopista de la droga, vamos. Por ahí es donde históricamente más embarcaciones semirrígidas, y nosotros Vigilancia Aduanera es día sí día también yendo al río Guadalquivir. El problema es que nos están mandando con embarcaciones semirrígidas, más pequeñas que las de ellos. Esa es la denuncia. Nunca nosotros nos hemos quejado de las embarcaciones. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, más bonita, más cómoda o menos cómoda, pero nos protegían la vida en caso de accidente. Hay de hace muchos años un impacto de una embarcación narcolancha gigantesca contra una embarcación de la Guardia Civil. Sí. Salieron todos ilesos. Los guardias civiles, afortunadamente, todos salieron ilesos porque iban en una embarcación de casco rígido, una embarcación con una superestructura que les protegía en caso de accidente. Es la portada del diario de La Voz en concreto. Exactamente. Ustedes hablan sobre todo, efectivamente, de esas embarcaciones, porque, como usted ha dicho, en las patrullas rutinarias, ya no estamos hablando de operaciones especiales, ustedes hablan de que la rutina en su día a día también se encuentra en estas situaciones tan complejas. Claro, complejas, sí. por no decir de vida o muerte. Sí, nosotros, en Algeciras, que es donde ha empezado, digamos, los narcos a ser más violentos y se ha detectado esa hace ya bastante tiempo. Hay numerosos informes de los jefes de embarcación alertando de que han tenido que gastar cargadores para repeler ataques de narcolanchas contra nuestra embarcación semirrígida. Es decir, esto no es de ahora. Hay un escrito de una funcionaria que, puso que una narcolancha huyendo, cuando los vio a ellos, que iban en una semirrígida, cambió el rumbo, puso rumbo directo de colisión y tuvieron que efectuar 15 disparos. Eso está judicializado. Es decir, esas actuaciones están en el atestado policial. Lo que estoy diciendo se puede comprobar y es de hace meses. Yo no quiero entrar en la polémica porque además es algo que me afecta pues personalmente, sí, el hablar de los compañeros guardias civiles, porque cuando lo vi yo llevaba mucho tiempo temiendo que esto pasara y llevo, pues podría decir que desgañitándome, advirtiéndolo. Y ya no sabía quién escribir más y me he reunido con mandos de la agencia tributaria y han hecho oídos sordos. Entonces es algo que me afecta, pero sí que es verdad que esto se veía venir. Es que se veía venir porque ellos estaban dándonos caza a nosotros, que es una de las expresiones que utilizan los propios funcionarios cuando se refieren a las narcolanchas. Entonces está cambiando también la tendencia, más que la tendencia, la actitud de los narcotraficantes. Ya no solo es que van pasos por delante en cuanto a recursos materiales, por ejemplo, las narcolanchas, que ha sido exponencial en unos pocos años, tienen unas embarcaciones muchísimo mejores que las de los cuerpos de fuerza de seguridad, vigilancia aduanera, etcétera. Es también la actitud. Esto nos ha hablado también uno de los portavoces. Se podía haber parado antes de llegar a este momento y ahora la pregunta también ¿es reversible? Usted ha dicho que sí, que todavía es reversible. Sí, yo me gustaría matizar. Ese tipo de embarcaciones llevan muchísimo tiempo. Es decir, las semirrígidas con 18 metros y 5 motores ya con 350 caballos hace 15 años. Yo personalmente intervine una en aguas de Huelva hace ya 15 años, o yo creo que un poco más. Es decir, el problema es la logística. Es decir, vale, embarcaciones venían aisladas, venía una embarcación, vale, descargaba y se iba.
El problema de ahora es la logística que tienen. Ellos ya no vienen una, vienen 5, 20 embarcaciones. En alta mar, cuando hay buen tiempo, hay imágenes que se dan 20 embarcaciones abarloadas, unas con víveres, tiendas de campaña. Es decir, aquí, por si, bueno, pues si alguien les ha dicho que han cambiado, las embarcaciones son históricamente desde hace 30 años prácticamente las mismas, y las motorizaciones pues pueden haber subido 100 caballos, pero, vale. pero esas grandes y potentes narcolanchas siempre han existido aquí, bueno, siempre, Sí. en épocas recientes. El problema es la logística. Vale. El problema es que ellos sienten que no tienen problema en estar ahí todo el tiempo que quieran, y que además antes estaban a 80 millas, cuando ven que no hay presión se van a 40, cuando ven que lo que nosotros tenemos son semirrígidas y que la Guardia Civil tampoco tiene barco, se vienen más cerca, y con el paso del tiempo los hemos tenido en un puerto. Es que han estado dentro de un puerto, de una ciudad. Eso es algo que, bueno, pues es muy llamativo de la osadía y sobre todo de la confianza que ellos tienen, porque hay que pensar qué grado de confianza tiene que tener un narcotraficante para sentirse seguro dentro de un puerto. Dentro de un puerto que es una ratonera. Es decir, te bloquean el puerto con embarcaciones e igual te pillan. Pero claro, si tú sabes que no hay embarcaciones, si tú sabes que las de Vigilancia Aduanera de Cádiz están estropeadas, si tú sabes que las de la Guardia Civil están estropeadas, pues te sientes mucho más seguro. Eso es lo que está sucediendo. Y la pregunta ahora también es, ¿y ahora qué? Pues yo creo que los políticos, todos, se tienen que poner de acuerdo. Y esto es algo que, bueno, CSIC es un sindicato independiente, que evidentemente no tenemos ningún tipo de influencia ni injerencia política de ningún tipo, y que nosotros pensamos que todas las administraciones tienen que sentarse y todas las administraciones tienen que poner de su lado. Es muy fácil el discurso de que dimita fulano, que dimita mengano. Vamos primero a sentarnos todos y a ver. Luego las responsabilidades de cada uno evidentemente las tiene que asumir. Eso está claro. Pero esto no es algo que pueda solucionar una administración concreta, porque aquí hay que hablar de muchos problemas y de muchas soluciones. Evidentemente, del que yo vengo a hablar, que es del mío, es de la dotación de medios inmediatos para la lucha contra el narcotráfico, y quiero además manifestar que no solamente lo pido para Vigilancia Aduanera, sino lo pido para todos nuestros compañeros de la fuerza. Nosotros no somos fuerza de cuerpo de seguridad, sí, pero son nuestros compañeros, pues nosotros pertenecemos a la agencia tributaria, pero tenemos armamento igual que ellos, helicópteros, aviones. Lo que pasa es que ellos tienen un estatus de fuerza de cuerpo de seguridad, y nosotros pues somos agentes de la autoridad, pero dentro de la agencia tributaria. Entonces, pero yo lo pido para todos. Yo pido vehículos acorazados para que no te arrolle un Toyota Land Cruiser con una tonelada de hachís y tu jefe te haya mandado en un Peugeot a cortar un carril de una playa, y tú con un Peugeot y el otro viene con un Toyota Land Cruiser de 2 toneladas más 1 tonelada más. Eso nos ha pasado a nosotros. Y bueno, y desgraciadamente sí, murió un compañero, sí, Policía Nacional. Entonces eso es lo que nosotros pedimos. Pues muchísimas gracias, Francisco García, coordinador nacional de CSIC, de Vigilancia Aduanera. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el trabajo que hacen ustedes desde Vigilancia Aduanera. Por supuesto, como ya lo hemos dicho desde el inicio del programa, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, y esperemos que efectivamente esta desgracia no vuelva a suceder, y por supuesto estas redes criminales, bueno, pues todas las administraciones y todos los agentes sociales y económicos puedan poner pies en pared, porque esto tiene muchas más aristas. Usted lo ha dicho desde el principio, este problema tiene muchas más aristas de las que muchas veces llenan los titulares. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí.